Estudiemos el Salmo 100, explicándolo verso a verso. Y si te gusta, por favor suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te llegue cada vez que yo suba otro video. Y dame tu apoyo con un like. Si estás de acuerdo con la explicación de este salmo, por favor, déjame un amén en los comentarios. Empecemos leyendo el salmo completo y después lo explico verso a verso. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 100 es un salmo de exhortación plena para gratitud a Dios. Es un salmo de alabanza y de acción de gracia y nos invita a reconocer a Dios como el creador y sustentador de la humanidad. También nos exhorta a expresar gratitud a través de la alabanza y el servicio. No se sabe quién lo escribió, pero sí sabemos que fue inspirado por Dios para dejarnos saber que Él quiere que seamos agradecidos y que cuando nos lleguemos a Él, siempre lo hagamos con gratitud y adoración. Es un llamado universal a ser agradecidos con Dios, todos los habitantes de la tierra. Empecemos con el verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aquí Dios nos está dando una orden. Nos manda a que le cantemos, pero que lo hagamos con alegría. En hebreo, cantar es todá, que significa una actitud de acción de gracia, expresada por medio del canto. Tienes dos motivos fuertes para agradecerle al Creador por todo lo que te ha dado y ha hecho por ti, y la otra es por todo lo que esperas recibir de Él. Es muy importante notar que Dios quiere que le cantemos y con alegría. Debemos cantarle junto a todos en la iglesia, pues hay muchas personas que van a la iglesia y cuando es el tiempo de adoración no quieren ni abrir la boca. Y vemos aquí que nos da una orden, no es opcional, sino que es un mandato del Eterno. En Isaías capítulo 12, versículo 6 nos dice así: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Pero no es solamente en la iglesia donde debemos cantar, sino que estando en tu casa o donde estés, debes recordarlo y cantarle con alegría y amor. Mientras te duchas, mientras lavas los platos, mientras haces la limpieza de tu casa, tantas cosas que hay que hacer en la casa. Hazlo cantando, guiando tu carro. Cántale al Rey del universo, pero hazlo con alegría y lo estarás complaciendo. Pasemos al versículo 2. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aquí el salmista nos da otro mandato. Nos manda
a que le sirvamos, pero no que lo hagamos porque sí, como una rutina, sino que nos pide que le sirvamos con alegría, o sea, con gusto, con ganas de servirle. No que lo hagamos por cumplimiento, por salir del paso, como que es algo que tenemos que hacer obligado y lo hacemos para salir de eso y ya lo hicimos y con eso cumplimos con Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Él no quiere que lo hagamos por obligación, sino por amor y gusto y ganas de servirle. La palabra servir en hebreo es abad, lo cual significa trabajar para alguien o para algo. Por lo que entendemos aquí que Dios nos está ordenando que trabajemos para Él y que lo hagamos con alegría. Y es importante aclarar que para servir a Dios no es necesario ser un cantante, un pastor o tener algún tipo de cargo en una iglesia. Tú también le sirves a Dios mostrando tu cristiandad ante los demás. Años atrás conocí a una mujer con un cargo muy alto en una iglesia y era muy admirada por todos por el modo en que servía. Hasta yo la admiraba. Pero un día ella misma se acercó a mí y me pidió que por favor orara por ella, que tenía un problema muy grande del cual quería salir y ni sabía cómo hacerlo. Me contó que ella sostenía una relación ilícita con otro cristiano mientras ella tenía su esposo. Ahí, por más bien que ella sirviera, le estaba faltando a Dios y a su esposo, por supuesto, por lo cual su servicio no tenía valor y manchaba el nombre de Cristo. Y por más que se esforzara en la iglesia, su servicio era vacío, hueco, porque su conducta deshonraba al Creador. Así es que en verdad ella no le estaba sirviendo a Cristo. Ella se estaba sirviendo a ella misma, probablemente para sentirse mejor con ella misma, valga la redundancia, por la doble vida que estaba llevando. El que va a servirle a Dios en la iglesia, ya sea que predique, que cante, que ayude en lo que sea, pero que no se comporta a la altura de vida como un representante de Cristo, donde quiera que vaya, está perdiendo su tiempo y su esfuerzo. Recordemos que en Gálatas 6:7 nos dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. A Dios hay que servirle en todas partes, en la casa, en el trabajo, en reuniones y donde quiera que uno esté, aún sin tener que hablar del Evangelio. Debemos mostrar que Cristo vive en nosotros. Al final de este verso, venid ante su presencia con regocijo. Nos dice que debemos buscar de la presencia de Dios con gusto y con gozo. Ir a la iglesia con esas ganas y alegría de ir a servirle, de ir a alabar al Altísimo. Hay religiones donde la gente va a la iglesia porque es algo cultural, algo de costumbre. En su familia todos lo hacen o sus padres lo hicieron. Siempre fueron a la iglesia de cierta religión y ellos, en honor a su madre, a su padre, a quien sea en su familia, en honor a ellos y por costumbre van, pero no van con el gusto y el placer de ir a servir a Dios. Van como un cumplimiento y eso no es tampoco lo que Dios nos pide aquí. Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos a tener una relación personal con Él, que lo busquemos y mostremos ese amor y ese regocijo al servirle. Pasemos al verso 3. Reconoced que Jehová es Dios.
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La mayoría de personas en el mundo saben y reconocen que tenemos un Dios, pero ellos tratan de ignorarlo por no tener que servirle y así también vivir sin tener que obedecer las reglas impuestas por Dios, las cuales siempre resultan para nuestro beneficio. Debemos reconocer que Jehová es Dios, nuestro Dios. Y cuando reconocemos esta verdad, nos rendimos a sus pies y a través de Cristo Jesús somos hechos nueva criatura, porque somos lavados con la sangre del Cordero. La segunda parte de este verso dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ya al reconocer que Jehová es Dios, que es nuestro Dios, podemos ya declarar y estar conscientes de que Él nos hizo, de que dependemos de Él, que sin Él nada somos. La última parte dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos de Él, somos pueblo suyo. Él es nuestro pastor, como dice David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tal y como David lo personalizó, diciendo que Jehová es su pastor. Nosotros debemos también hacerlo. Debemos hacerlo nuestro pastor personal. Pasemos al versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Alguien me preguntó qué eran los atrios. Bueno, el atrio venía siendo como el patio en ese tiempo, ¿verdad? En el templo. Era la parte de atrás o a veces estaba en el medio donde se hacían los sacrificios. Bueno, aquí nos insta el salmista a que cuando vayamos a la iglesia a buscar la presencia del Altísimo, o ya sea en la iglesia, que lo busquemos, o en nuestra misma casa, o donde quiera que estemos, que decidamos buscar de su presencia, por medio a la oración y a las alabanzas, claro, que lo hagamos con acción de gracia, o sea, con un corazón agradecido, pues Dios nos ha dado todo, nos da la vida y nos sigue cuidando y ayudándonos en todo. Debemos agradecer al Altísimo por tantas y tantas cosas que todo el tiempo está haciendo por nosotros, que aun cuando no sabemos serle fiel, Él sigue siendo fiel a nosotros. Solo piensa cuántas cosas te ha dado Dios y aprende a agradecerle, aprende a alabarlo constantemente y bendice su santo nombre, porque Él es digno de toda alabanza, toda honra, toda gloria y todo honor. Ya vemos que eso no es un cliché o algo inventado por alguien. Es algo que es un mandato de Dios, el que los estemos alabando constantemente y adorando. Es un mandato de Dios. Cuando le hacemos un favor a alguien y vemos que ni las gracias nos dan, no nos gusta y decimos que esa persona es muy malagradecida. Pues imagínate qué dirá Dios de nosotros, que no nos acordamos nunca de darle las gracias a Él. ¿Cuántos favores nos hace Dios desde el momento en que llegamos a este mundo? Y dime tú, ¿cuántos son los que se acuerdan de darle las gracias? El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
O sea, que debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos llega, aun cuando lo percibamos como que es algo malo para nosotros. Si Dios permite que nos llegue, es porque va a ser para nuestro bien finalmente. Les cuento que una vez tenía yo un trabajo de día, uno de noche y otro los fines de semana, por lo cual no tenía mucho tiempo para dormir. Y llegaba a mi casa todos los días, eso de las 6 de la tarde, y pues dormía unas 2 horas antes de irme al siguiente trabajo, que salía yo de mi casa nuevamente a las 11:30 de la noche para empezar a trabajar a las 12 de la medianoche. Un día se me presentó un problema por lo cual no pude dormir esas 2 horitas que me hacían tan bien cada día. Iba yo entonces manejando mi carro con un sueño terrible, pero algo tremendo, pero así seguí. Llegó un momento que fui parada por un carro de policía y el policía me dijo que iba yo haciendo un zigzag en la carretera y que iba demasiado rápido, por lo que él pensó que era una persona o dormida o borracha, pero que gracias a Dios que a esa hora esa carretera no era muy transitable. Y me dice el policía que me ponía las luces y las ponía y que yo seguía igual. Lo ignoraba totalmente hasta que tuvo que usar un altoparlante y vocear fuertemente que me parara. ¿Y saben qué? Eso me despertó. Ahí me di cuenta que yo estaba totalmente dormida. Entonces el oficial me dio una multa, la cual tenía que ir a la corte a pelearla y contar cuál era mi caso. Gracias a Dios, al final salí triunfante de eso. Pero, ¿sabe usted qué? Cuando terminé de hablar con el oficial y él se fue, empecé a orar fuertemente, dándole las gracias a Dios por haberme librado de algo peor. Cuando llegué a mi trabajo, tuve que contarle a mi compañero de trabajo, al cual yo iba a sustituir a esa hora, el por qué estaba un poco tarde. Cuando le cuento y le digo que le di gracias a Dios todo el camino hasta llegar allí, me dice, pero qué cosa, Nancy, tú sí que eres especial. Le está dando gracias a Dios después que un policía te para, te dan una multa, tienes que ir a la corte y aún ando dando gracias. Y le digo, claro que sí. Por supuesto que tengo que darle gracias a Dios, porque si ese policía no me hubiera parado, ¿qué me hubiera podido haber pasado? Imagínate una persona totalmente dormida manejando. Eso me hubiera pasado cualquier cosa, cualquier accidente grave, sabrá Dios lo que hubiera pasado. Así que le doy gracias todavía aún en este tiempo. Cuando me recuerdo siempre le doy gracias, por supuesto. Y así mismo tenemos que darle gracias a Dios cuando cosas no pasan, que creemos que es algo mal para nuestras vidas. Pero que Dios sabe que si Él lo permitió, Él iba a hacer algo después para ayudarnos a salir de eso. Y Él siempre va a estar con nosotros. Y así, lo que muchas veces percibimos como lo peor, puede ser la mano de Dios para librarnos de algo aún peor. Así es que démosle gracias a Dios, que Él siempre sabe lo que hace. Ahora te invito a que leas conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, donde nos dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, que solo Él sabe cómo, cuándo y por qué hace las cosas. Pero nosotros debemos siempre darle las gracias por todo y en todo. Y por último, pasemos al versículo número 5.
porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Sabemos que Jehová Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Solo vea cuántas personas se llevó la pandemia. Y aún después de la pandemia, cuántas personas han ido muriendo de diferentes cosas. Por todas partes se oyen enfermedades y cuántas cosas después de toda esa tragedia de la pandemia. Pero Dios sigue ahí cuidando de ti y dándote el aliento de vida día tras día. Ser bueno es una cualidad de nuestro amado Dios. Muy a pesar de lo malo que es el ser humano, Dios aún así sigue protegiéndonos y sigue siendo bueno y misericordioso con nosotros. Y su verdad, o sea, su fidelidad, durará para siempre. Este salmo es corto, pero muy hermoso y súper sencillo. No tiene un lenguaje sofisticado ni palabras complejas, pero nos dice lo que exactamente necesitamos oír. Todo el mundo entero debería agradecerle a Dios. Y esto no es solo para los cristianos, sino para todos los seres humanos. Aquí se nos dice que le cantemos con alegría. Y es algo que no es solo para hacerlo en la iglesia, como dije antes, sino que en todas partes, en cualquier lugar que estemos, que debemos cantar y alabar a Dios y darle las gracias siempre por todo. Puedes hacerlo calladito, si así lo quieres, pues esto es un asunto entre tú y el hacedor de todas las cosas. Nadie tiene por qué oírte si tú no lo deseas. Ya no seamos más malagradecidos. Empecemos a llegarnos al Altísimo en oración, siempre con un corazón agradecido. Déjale saber al Creador que tanto le agradeces, que tanto le amas, que tan agradecido estás por su bondad y su misericordia para contigo. Mientras más le agradeces a Dios, Él más te bendice. Que Dios te bendiga. Oremos. Amantísimo Dios, Creador del cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay. Gracias te doy, mil gracias, mi Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que no me has dado y por todo lo que vendrá. Dios Santo, te suplico por cada persona que escuche mi voz en este momento. Te suplico que les bendigas y les otorgues el don de la gratitud para que lo usen primeramente contigo, mi Dios, mi Rey amado. Enséñanos a cantarte y alabarte como solo tú lo mereces y como tú quieres que lo hagamos, mi Señor. Oh Padre, te amamos, yo te amo con todo el alma, Dios, con todo mi ser y todo lo que tengo en mí. Te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro, Dios. Y es en el nombre de Jesús que te pido las cosas, Señor. Amén y amén. Y por favor, comparte este video para que pueda ser de bendición para muchas otras personas.